el mensaje que traigo hoy creo que está de alguna forma relacionado con lo que el Señor permitió que pasara hoy día, que no funcionara esa pantalla. Dios me empezó a desmantelar el templo. Recuerdo que en el año 2010, que fue el terremoto en Chile, se perdió el orden público, que es lo que pasó en Katrina también, los huracanes. Cuando se pierde el orden público, las personas lo primero que hacen es ir a los supermercados y abastecerse de lo que piensan que pueden necesitar. No sé si se ha dado cuenta de eso. Si cae el orden público, si la policía no está funcionando, lo primero que se desmantelan son los supermercados donde hay mercadería, para asegurarnos que vamos a estar bien. Entonces, bajo esta perspectiva, el Señor comenzó a ministrar mi corazón y me decía: la iglesia tiene que desmantelar el templo. Decía, ¿cómo es eso? Marcos 15 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Me gusta la versión NBI que dice: la cortina, inmediatamente que después de que Jesús murió, expiró, consumado es, la cruz, el Calvario. En el templo, la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Creo que si hay algo que nosotros podemos decir con certeza, es que la iglesia de Cristo fue fundada cuando se rasgó la cortina del templo. Es decir, no podría existir la iglesia si el templo siguiera funcionando. Y cuando digo templo me refiero al templo de Jerusalén, ya que la muerte de Jesús da la autoridad para comenzar a desmantelar el templo físico que había en Jerusalén. El templo en Jerusalén era donde Dios había decidido habitar desde el pasado. Ezequiel 10:4 dice, como un ejemplo: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín. Habían dos querubines encima del arca del pacto, cubriéndola dentro del templo, del tabernáculo. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, describiendo lo que pasó en el tabernáculo con Moisés, que después pasó a llamarse templo. El tabernáculo inicial, que pasó a llamarse templo, era la casa de reunión donde Dios bajaba a manifestarse a través de su presencia. Era el lugar santísimo donde un sacerdote podía entrar una vez al año para hacer expiación por todo el pueblo. Es decir, el lugar santísimo era un símbolo de la intimidad más exclusiva que un solo hombre podría tener con Dios. Ahora, cuando la cortina se raja en el templo al momento de morir Jesús, ese es otro acto simbólico que da a entender que ahora la intimidad que había con un solo hombre, se abrió ese espacio exclusivo para que otros pudieran entrar también ahí. Espero que usted nunca haya experimentado el abandono de un ser querido en la casa. Espero que usted nunca haya escuchado a papá o mamá decir: me voy. Porque es algo muy doloroso que uno de los dos padres diga: me voy de la casa, esto no funcionó. Pero el día que se rasgó el velo, Dios dijo: me voy de esta casa. Esto no funcionó, esta relación no funcionó así. Y ahora yo voy a estar en las calles que caminé. Voy a estar en todos los lugares porque yo soy espíritu, y los que me adoran lo tienen que hacer en espíritu y en verdad, y ya no en un templo físico.
Amada iglesia, el símbolo de la cortina en el lugar santísimo, rasgándose de arriba hacia abajo, fue un acto de Dios mismo diciendo a la humanidad: yo salgo de este lugar en el cual estaba encerrado con mi pueblo, y ahora yo salgo en búsqueda, como dice Jesús. El Padre anda buscando adoradores que ya no se metan a un cuarto, sino que ahora le adoren en espíritu y en verdad. Pero Dios es tan lindo que esto ya lo había anunciado. Y no se lo anunció a un sacerdote, no se lo anunció a un fariseo, no se lo anunció al sumo sacerdote, que siempre eran saduceos, no se lo anunció a un maestro de la ley, sino que el hecho de que él se iba a ir del templo, se lo anunció a una mujer que ni siquiera calificaba bajo la ley para agradar a Dios. Cuando Jesús se encuentra en Samaria, se acerca una mujer a pedirle agua al lado de un pozo. Y Jesús le dice: si supieras el agua que yo te puedo dar, serías tú la que me pediría agua. Y después Jesús le dice su situación personal. Le dice: mira, yo conozco que tú has estado con 5 esposos y el que tienes ahora no es tu esposo. ¿A poco? Y le contesta esto la mujer samaritana en Juan 4. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, en el templo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Después le aclaró: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Si hay algo que nos deja en claro estos 2 relatos que hemos leído, es que cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana que ya no se iba a adorar más en un lugar específico, que para los samaritanos era un monte y que para los judíos era el templo, Dios estaba cumpliendo la palabra al permitir mandarnos una señal de que esa conversación con la mujer samaritana era verdad. Y dijo: le voy a mostrar a mi iglesia de que lo que le dije a la samaritana es verdad, y voy a rajar el templo, la cortina del lugar santísimo desde arriba hacia abajo para validar esa conversación. Dios cumplió su palabra al permitir este tremendo simbolismo, porque es tremendo cuando uno lo comienza a analizar, y eso es lo que quiero que veamos un poquito esta tarde. Desde el principio Dios había depositado su presencia en el templo, pero algo estaba cambiando. Eso lo explica Pablo en Hechos 17. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, que él, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y después aclara el nuevo lugar de la residencia de la presencia de Dios, porque si se salió del templo, ¿dónde se fue la presencia de Dios? ¿Dónde va a estar? Y dice en 1 Corintios 3: ¿no saben que ustedes
son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. O sea, lo que antes era sagrado en el lugar santísimo, ahora pasó a ser sagrado nuestros cuerpos, donde habita la presencia del Señor, porque nosotros somos el templo. Si hay algo que los cristianos creo que no hemos realmente entendido, y andamos bien lejos de entenderlo, la verdad, es que cuando Jesús anunció que se rasgó la cortina del lugar santísimo, no hemos entendido que la presencia santa de Dios ya no está en ese lugar, pero está en nosotros. Mateo 21 dice: Jesús entró en el templo físico, y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Esa parte de Jesús es un Jesús que estaba molesto. ¿Se molesta usted a veces o no? Usted nunca tumba mesas, ¿no? Espero que no. Verso 13, Jesús dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, haciendo alusión a Isaías 56:7. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, Jeremías 7:11. Si Jesucristo tenía ese gran celo en el templo físico, ¿cuánto celo puede tener Dios hoy día en que nosotros somos su templo? ¿Será que Jesucristo no puede tumbar las mesas de nuestro interior diciendo: ¿qué están haciendo? Si mi casa, su templo, que soy yo acá, será llamada casa de Dios. ¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Pecando constantemente? ¿Se le ha quitado el derecho a Jesús a botar las mesas de su templo? ¿A ordenar lo que necesita ser ordenado en su templo? ¿A limpiar la casa? ¿Será que Jesús ya no puede hacer eso? ¿A llamar la atención? ¿A demostrar su frustración? Porque Él quiere habitar con nosotros, quiere habitar con su pueblo, pero Él no puede estar donde no hay santidad. Cuando Jesús hizo esto en el templo, en San Juan, encontramos una conversación muy interesante. Juan 2 dice: los judíos le respondieron: ¿y qué señal milagrosa puedes mostrarnos para probar que tienes derecho a hacer esto, a tumbar las mesas, a retar a la gente en el templo, a limpiar el templo? ¿Qué señal? Jesús les contestó: destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Ellos le dijeron: para construir este templo se demoraron 46 años. ¿Y tú vas a reconstruirlo en 3 días? Con la palabra templo, Jesús se refería a su propio cuerpo. Y amada iglesia, la iglesia es el cuerpo ¿de quién? ¿Qué somos nosotros entonces? Por eso podemos concluir que Jesús demostraba respeto y sometimiento y frustración, porque Él quería ver intimidad verdadera entre Dios y su pueblo. Por eso se enojó. No es que un día Jesús se levantó de malas pulgas. Pero la pregunta sería: si nosotros somos el templo, que es el cuerpo de Cristo, ¿será que Jesús tiene el derecho a colocar la casa en orden? Si Jesús ha hecho todo porque nosotros vivamos conectados directamente con su presencia,
Ha hecho todo para que nosotros busquemos a Dios a través del cuerpo que Él creó, que es su cuerpo, nosotros en ellos, la iglesia. ¿Por qué nosotros no hemos tomado conciencia de que hay que colocar orden y limpieza en el templo? Mateo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, templo físico, Jerusalén, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y le dijeron: mira, gastamos 10 millones de dólares. Tienen un sonido de $200,000. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, cuando se trataba de admirar piedras del templo, de admirar pantallas del templo, de admirar baterías, cuando se trataba de admirar la alfombra, cuando se trataba de admirar el techo, las luces, Jesús decía: no quedará piedra sobre piedra, porque eso no es templo. Yo soy el templo. Ustedes son mi templo, porque forman parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué simboliza la ruptura al lugar santísimo? Porque ese es un símbolo que creo que no le hemos prestado la atención que necesita. Sí, se rasgó el templo, dicen algunos. El templo no se rasgó, fueron las cortinas del lugar santísimo, que era la segunda entrada. Habían unas cortinas para el lugar santo y después habían otras cortinas para el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Las cortinas no se rajan por sí solas, a no ser que haya un gato que se deje caer. Pero esa se rajó. La entrada al lugar santísimo. Jesús quería que se cumpliera el propósito principal, que la presencia de Dios siguiera teniendo lugar para estar con su pueblo, con los suyos. ¿Cuántos dicen amén? El problema era que en ese templo solamente una persona podía entrar y estar en intimidad con Él. Pero ahora, en el lugar santísimo, que es el cuerpo de Cristo, todos tienen entradas, si es que entran con un corazón. ¿Cómo eran las puertas? Quebrantado, arrepentido, con fe. ¿Con qué más? Con confianza, con paz, con pobreza de espíritu. Cuando se raja el velo, es porque Dios, a través de Jesucristo y su muerte y su resurrección, está diciendo: ahora no les va a costar entrar, pero tienen que pasar a mi presencia. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y aquí voy a entrar en algo un poquito más técnico. El arca del pacto era lo central en el lugar santísimo. O sea, la cortina se rasgó para poder ahora mirar el arca del pacto. El arca del pacto estaba cubierta por dos imágenes, que eran dos querubines que con sus alas tapaban y se cubrían los ojos. Era algo tan santo el arca del pacto. Pero lo más simbólico del arca del pacto era lo que estaba dentro, que eran tres elementos. Hebreos 9:4 dice: en esa sala, refiriéndose al lugar santísimo, había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera, el arca del pacto, conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra, que eran los 10 mandamientos. Recordemos una cosa: nunca se le permitía a alguien acercarse al arca. Nunca, excepto el sacerdote, que entraba una vez al año, y mucho menos tocarla. Eso era, recordemos lo que le pasó a David cuando estaba tratando de llevar el arca a Jerusalén.
Y él estaba gozoso de que la presencia de Dios, que representaba el arca, iba a Jerusalén. Pero algo pasó. Segunda Samuel 6 dice: al llegar a la era de Nacón, los bueyes que iban cargando el arca tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo. Me gusta esa palabra porque como que fue hispano el que tradujo esa versión. El Señor se enojó muchísimo contra Usa. Qué cosa más terrible que el Señor se enoje muchísimo contra uno, santo, por haberse atrevido a tocar el arca. Y allí mismo hirió a Usa y este cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa. Y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Usa. Iba a decir una broma con Pérez, pero no voy a decirla mejor. Aquí hay un detalle muy, muy importante. Muy importante. Y es que el verso 7 dice que Dios se enojó. ¿Cuánto? ¿Qué la hace enojarse usted muchísimo? A ver, las que son casadas, cuéntenme. ¿Qué hace a su esposo enojarse muchísimo? Santo poder. Trapitos al aire acá. Ya, pero paren, no quiero problemas. No quiero problemas matrimoniales. No es el punto. Ahora vemos todo lo contrario al rajarse en la cortina. Antes Dios se enojaba muchísimo cuando se acercaban al arca y menos tocarla. Y ahora con Jesús, Dios raja la entrada de la cortina diciendo: pasen, pasen, pasen. Mi hermano, ¿se está dando cuenta del cambio del Dios que creó el cielo, el universo, la tierra, seres vivientes, seres invisibles, visibles? Ahora cambió su actitud. Antes se enojaba muchísimo cuando alguien se acercaba a su presencia y tocaba el arca, y ahora al rajar esa cortina que daba la entrada al arca, nos está diciendo: pasen, pasen. Mi hijo ya murió, acaba de expirar, pasen. Mi hijo va a resucitar, pasen. Ya no considero el pecado, no considero lo malo que son, porque mi hijo está pagando el precio por ustedes. Por eso pueden pasar ahora. Y nosotros pasamos y llegamos al templo, ¿no? Entramos y miramos la pantalla, los equipos, las hermanas del coro, los hermanos. Miramos alrededor y decimos: bonita la iglesia. Pasen, pasen. Y no nos hemos dado cuenta que la invitación del velo rajado es a pasar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y donde ahora por primera vez había acceso a toda la humanidad a los tres elementos que eran intocables. ¿Dónde voy? Santo Dios. Ahora había una invitación, y esta invitación es a entrar al lugar santísimo a través de la fe que tenemos en Jesucristo. ¿Pero qué significa eso? Que hay que destruir las estructuras de templos que nosotros consideramos que es donde está la presencia del Señor. Mis hermanos, voy a decir esto porque es verdad. El lugar acá al frente no tiene nada de santo. Cuando nosotros nos juntamos y comenzamos a adorar al Señor, es la presencia de Dios que está en este lugar. Y el propósito de la presencia de Dios es buscar santidad. Porque donde está Dios, no puede haber pecado. Ahora, nosotros como pecadores nos acercamos a Dios y no tiene nada que ver con la iglesia, con el altar.
Una persona que se cae en el altar se puede caer en el estacionamiento y la presencia de Dios está allá igual. Una persona que viene acá, mire, yo le voy a decir algo. Yo cuando ministraba en diferentes iglesias, cantaba y predicaba, habían iglesias en las cuales yo solamente me bajaba y levantaba la mano a orar, no tocaba y caían todos. Y en otras que yo ni con patadas podía botarlo. Es una costumbre, no es mala, pero es una costumbre que no es un requisito. Hay una predisposición mental de las personas cuando pasan al frente muchas veces a sentir que se desvanecen, y a veces puede pasar, pero no es una regla. Porque el templo somos nosotros de lunes a domingo. No el domingo está la presencia de Dios en este lugar solamente, si es que usted es templo, si es que usted es templo. Si es que usted es templo. Algo muy increíble es que ahora no tan solo la presencia de Dios está en nosotros como templo, sino que ahora podemos sacar los elementos que estaban dentro del arca del pacto y llevarlos a la casa. Así como la gente desmantela los supermercados porque dicen, esto lo voy a necesitar en casa. Los cristianos debemos comenzar a desmantelar el templo para llevarnos a casa lo que vamos a necesitar. ¿Y qué es eso? El maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, que son los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo puedo comprobar si una persona realmente es templo de Dios o solamente es un visitante al lugar físico? La forma de hacerlo es chequeando si dentro de esa persona, de esa familia, de ese hogar, está el maná, está la vara y están las tablas. El maná, chequemos. Mire a alguien y no le diga, pero piénselo así, nos van a chequear, dígale. El maná simboliza la dependencia total de Dios, porque el maná en el desierto era lo que los mantenía con vida al caer todas las mañanas como pancito. Qué rica esa panadería del cielo, ¿no? Caía en las mañanas y ellos tenían que comer diariamente, no podían guardar para el día siguiente. Lo del día se comía en el día, porque cada día y cada mañana sus misericordias se renuevan, al igual que su maná. El maná era pan físico que descendía desde el cielo todas las mañanas para alimentación exclusiva del pueblo de Dios, de Israel. El maná no le caía a los egipcios. El maná no le caía a los cananeos. El maná no le caía a los fenicios. El maná no caía en América, porque América ya existía, ¿no? El maná solamente caía donde estaba su pueblo. El maná no descendía para nadie más, sino solamente para los hijos de Dios. Y de la misma manera, hoy el maná desciende para su iglesia solamente. Los que son templo, los que ahora están en la presencia de Dios, porque entraron con esa invitación cuando Dios rasgó la cortina, y ellos están siendo el lugar santísimo. Mira alrededor y diga, ¿cuántos lugares santísimos hay acá, no? Mi hermano Denis, Yoshi, hermana Yesenia, mi hermano Nilson, alguien de atrás para que no se enojen, mi hermano Nelson. Somos lugar santísimo. Pero ¿estará el maná en nuestra casa? ¿Y qué es el maná, pastor? ¿Cómo podemos verlo? Bueno, el maná desciende todas las mañanas. Mire qué interesante, no desciende en la noche, pero desciende en la mañana. ¿Cuánto estamos comiendo maná fresco cada mañana? ¿Cuántos dependemos del maná todos los días? Muchos cristianos reciben el maná solamente el domingo y se aguantan el hambre hasta el próximo domingo. Eso solamente va a conducir a una desnutrición espiritual.
¿Se imagina usted que comiera solamente un día y ayunara, no sé, 6 días después? Bueno, por lo menos estaríamos delgaditos y esbeltos, pero a lo mejor muy débiles, ¿no? Amada iglesia, la razón por la cual Dios mandó ese ejemplo de rajar la cortina al lugar santísimo, es para que nosotros aprovechemos el maná que está en el lugar santísimo. Y el maná es depender de Dios. El maná es ser un pobre en espíritu que todos los días necesita recibir algo que cae del cielo. Levantarse y decir: Señor, ¿qué maná me vas a dar hoy? ¿Será a través de tu palabra que voy a leer? ¿Será de la prédica que voy a volver a escuchar? Hay hermanos que escuchan la prédica 3, 4 veces, la misma del domingo, y dicen: cada vez que la escucho recibo algo diferente. ¿Será que ese maná va a llegar a través de una canción? ¿Será que ese maná va a llegar a través de una reflexión? ¿Será que ese maná puede llegar a través de un momento de oración? Pero se levanta uno, ¿a dónde está? Esperando que caiga maná. Pero ese maná no te dura para 2 días. No puedes acumularlo. Se les podría si es que lo acumulaban. El maná era diario. Nuestros hijos saben que todos los días debemos levantarnos buscando el maná. Que lo vean a uno mirando así para arriba. Papi, ¿qué mira? ¿Qué mira? Hijo, estoy haciendo un simbolismo de que todos los días debemos buscar el maná, porque ahora tenemos acceso directo al arca. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, y lo cantamos: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amada iglesia, el no tener la palabra de Dios en nuestra mente, el no tener la palabra de Dios en nuestra boca, créame, nos va a llevar a derrotas, nos va a llevar a caídas, nos va a llevar a vergüenza, nos va a llevar a pérdidas, porque debemos depender del maná para ser fuerte todos los días. No podemos enfrentar al enemigo si comemos maná una vez por semana y el resto de toda la semana in my business. Alguno puede decir: pero pastor, yo tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, a mí no me sobra el tiempo. Tengo que trabajar. ¿Hay alguien aquí que no trabaje, que no haga nada, ni siquiera que barra una pieza? Eso, todos trabajamos, hermanos. Todos trabajamos. Y la verdad es que todos trabajamos en diferentes cosas y todos nos ocupamos. Pero aún así, todos tenemos tiempo para comer. ¿O no? Amén, dicen algunos. Mi esposa no está, ando buscando un lugar para ir a comer carne asada. ¿Ok? Todos los días comemos. Y ahí yo nunca he encontrado un hermano que me diga: pastor, del domingo pasado que no puedo comer, no he desayunado, no he almorzado, no he cenado, no tengo tiempo, trabajo mucho. Nadie me ha dicho eso nunca. Pero sí han dicho: no tengo tiempo para recibir el maná de Dios. Qué desaire de la humanidad a la invitación de la cortina rajada para entrar al lugar santísimo. Cuando antes morían por tocar, hoy día la invitación abierta, y nosotros no cambiamos nuestra rutina. No cambiamos nuestra rutina. Y ni porque hayan aplicaciones que nos lean la palabra, ni porque el pastor Claudio Carrasco esté ahí con un botón que apriete, nada. Nada. Pero en la iglesia cantamos que somos santos, que estamos en el lugar santísimo. ¿Y dónde está tu maná? Hoy día estamos recibiendo maná. Gloria a Dios. Hoy día estamos bien alimentados, estamos pochitos. Nos vamos a ir de aquí bien alimentados espiritualmente. Pero ¿qué hay de mañana?
¿Qué hay del martes? ¿Qué irá a pasar el miércoles, el jueves? Alguien decía es que los cristianos somos como el carro en la gasolinería. Llenamos el tanque el domingo y para el viernes ya andamos así raspando lo que queda el aire del tanque, ¿no? Y al domingo nos tienen que empujar para llegar. Pero el maná es diario si hay santidad, si hay búsqueda, si hay interés. O usted le puede decir a su esposa o su esposo en la mañana: no te quiero ver hoy día, lárgate. Es más, vuelve el domingo. Pobre que mi esposa me diga eso. Me va a herir el corazón de una manera increíble. Porque al hombre lo que más le afecta es que su esposa lo rechace. En todo sentido. Dele por ahí y el hombre lo tumban. Un dato para las hermanas. Pero fíjese que a Dios le duele más cuando nosotros lo rechazamos todos los días. Jesús lloró al entrar a Jerusalén porque se acordó de todas las veces que lo habían rechazado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que has vivido rechazándome cuando yo quería estar en comunión, en santidad, en mi presencia contigo, pero tú vives rechazándome. Pero una vez al año traes un animal y lo sacrificas y yo tengo que tomar eso como tu relación conmigo. ¿Y qué hizo Jesús? Lloró. ¿Ha visto un hombre llorar usted? Pues Jesús era hombre y Jesús lloró. Lloró amargamente. Porque no querían estar con Él. ¿Dónde voy? Clase, mi hermano. La pregunta es, se nos abrió la entrada al lugar santísimo, que estuvo prohibida por miles de años. No fueron cientos, miles de años. Por lo menos, vamos a decir que son 5.000, por lo menos unos 3.000, 4.000 años, nadie tenía acceso. Bueno, Adán, que caminaba con Dios en el huerto del Edén. Pero se había abierto ese espacio y estaba prohibido entrar, y de repente se nos abre la entrada y nosotros estamos analizando: ¿será que el pastor chiquitín tiene razón? Analizando si sería buena idea estar en comunión con Dios. ¿Esa es la iglesia de hoy? Amada iglesia, el no tener el maná, el no estar en comunión con Él, que nos cae todos los días, nos va a hacer caer. ¿Por qué? Porque aún Jesucristo necesitó responderle a Satanás: escrito está. Yo he comido del maná, te voy a mostrar mi maná. La evidencia de que nosotros recibimos el maná es que tenemos con qué contestarle al enemigo. Y lo único que vale para contestarle al enemigo no son nuestras palabras, sino es la palabra de Dios. Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y alguien me puede decir, por favor, qué significaba ser pobre en espíritu? ¿Alguien? Mendigo de la presencia de Dios. Mendigo de la presencia de Dios. ¿Se imagina que usted estuviera en la casa y de repente llegara su esposo o su esposa, pero desesperada, corriendo, y de repente, no podía estar un minuto más sin ti? Si usted siente lo mismo, usted va a estar en el cielo. Si usted no la ama, le va a decir: llegó la tóxica o el tóxico. Supuestamente nos casamos con la persona que nos gusta, que nos intoxique. Es más, si yo compusiera una canción a mi esposa, se llamaría Intoxícame Más. Llega Dios
y de arriba hacia abajo abre la puerta, el velo. ¡Shh! Pasen. Verso 6, Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hey, pasen. ¿Alguien tiene hambre? Aquí hay maná. Pasen. But we are too busy, God. En inglés lo decimos ahora. Estamos muy ocupados, Señor, ahora. See you on Sunday, brother. Dios quiere que comencemos a desmantelar el templo. Y ojalá Dios tenga misericordia y que no sea que haya partido con una pantalla y después empiece a desmantelar todas las cosas, para que nos demos cuenta que Dios está en el lugar santísimo con su iglesia, que no tiene nada que ver con esto. ¿Será que algún día vamos a estar reunidos en un parque, como me tocó en Costa Rica, sin ningún techo, sino que árboles eran nuestro entorno? Las sillas eran árboles caídos. ¿Cómo dolía? Y yo llegué en traje a cantar al lugar. Tuve que meterme en una lancha que me llevaba por un lago donde habían cocodrilos. Y yo tuve que bajarme al lodo con mis zapatitos, porque iba a mirar, caminar 15 minutos para llegar a la iglesia. ¿Qué era la iglesia? Un lugar abierto donde habían unos árboles alrededor. Y ahí llegaban todas las personas. ¿Y sabe qué cantaban? Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sin templos, sin murallas, sin luces, sin pantallas, obviamente, con todos los pies enlodados. Había que levantar la voz bastante porque el sistema de sonido era tan malo que ni funcionaba. Pero era el lugar santísimo. Era el lugar donde se había rasgado el velo para entrar ahí. Ese es el lugar santísimo de ellos. Ese es el lugar santísimo de ellos. Y nosotros que estamos bendecidos, ¿qué pasa con el maná diario? ¿Por qué parece que el pastor tiene que estar puchando y puchando? Es que usted sabe que yo trabajo. Todos trabajamos, Dios mío. Usted sabe que si usted come 3 veces al día, no diga eso, porque le falta el respeto a Dios. Si Él le abrió el lugar santísimo, mejor dígale: no me interesa entrar en el lugar santísimo. ¿Cuántos de los que están con pareja le gustaría saber la verdad? Si su pareja lo ama o no lo ama, de partida, o le gustaría vivir una vida engañado o engañada. ¿Por qué la iglesia engaña a Dios? Sus discípulos decían: ayúdame a creer, ayuda a mi falta de incredulidad. Jesús le decía a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le respondía: te quiero. Esa es la verdad. Segunda vez: ¿me amas? Y Pedro le respondía en la traducción: te quiero. No le decía la pregunta: te quiero. Y la tercera vez Jesús le decía: ¿me amas? Y ya Pedro se dio cuenta que no puede decirle que lo ama, le iba a seguir diciendo: te quiero. Y se entristeció. La vara de Aarón, el otro elemento que está dentro del arca, que representa la guianza en poder y maravillas del Espíritu Santo. Amada iglesia, ningún cristiano puede vivir una vida cristiana sin estar siendo guiado por el Espíritu Santo. No sé qué tipo de vida puede vivir, pero si no está siendo guiado por el Espíritu Santo, no es una vida cristiana. Es una vida quizás buena si le va bien, pero no es cristiana. ¿Por qué? Porque Hechos 1:8 nos dice que recibiremos poder solamente cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y entonces podremos ser testigos en Bellevue, en Seattle, en Puget Sound, en Washington, en Estados Unidos, en Venezuela, en Chile, en Cuba, en Honduras, en México. Primero tiene que venir el Espíritu Santo para que me guíe. Y eso lo encontramos en el lugar santísimo, donde está abierto, donde antes otra persona tenía que ir por nosotros, pero ahora nosotros entramos a ese lugar.
Aarón, sin la vara que representaba la presencia del poder de Dios en su mano, no podía vencer los obstáculos. Tampoco podía dar el testimonio de su llamado. Pero amada iglesia, nosotros, si no tenemos la tercera persona de la Trinidad en nuestra vida, no vamos a poder sobreponernos de los obstáculos que van a llegar tarde o temprano. No vamos a poder dar un testimonio porque nuestras propias fuerzas no las hacemos. Necesitamos fuerzas extras, sobrenaturales, que nos hagan madurar en Dios. No somos nada sin el Espíritu Santo tocando nuestras vidas. Algunos dicen, ¿por qué lloran cuando alaban a Dios? No es por la música, no es por la letra, es por la presencia del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo consuela a los que están tristes. ¿Hay alguien que necesita consolación? Entre al lugar santísimo. ¿Puede repetir? ¿Hay alguien que necesita ser consolado hoy? El velo se abrió, el velo ya es una invitación. Pasa, come in, please. Antes yo los mataba por entrar, ahora los invito. Entra a mi presencia. Juan 14 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe o tenga miedo. Amada iglesia, todos necesitamos tener el Espíritu Santo como evidencia que estamos entrando al lugar santísimo. El toque de Dios no es un acto de locura física, no es chiripiolca. El toque de Dios es la renovación de nuestras fuerzas, la renovación de nuestra fe. El toque de Dios es lo que nos hace enamorarnos más cada día de Dios y amarlo con nuestros hechos. El toque de Dios a nuestro ser es lo que mantiene nuestras fuerzas sin importar las situaciones que estamos viviendo, solamente porque Él nos tiene de la mano en pie. El toque de Dios en nuestro ser es un anticipo de lo que viviremos al estar con Jesucristo. Por eso vale la pena adorar a Dios, porque nos estamos anticipando a lo que es estar en su presencia. Amada iglesia, si la cortina del lugar santísimo se rajó, ¿entraremos? ¿Estamos entrando? ¿No nos conmueve que otros hayan muerto porque se acercaron mucho? Y a nosotros nos toca la bendición de, aparte de tener la gracia, el perdón de Dios, que nos invita a convivir en intimidad con Dios. Ahí donde uno entra y le cuenta todos los problemas que tiene, las tentaciones, las caídas, todo, pero adentro se conversa en privado. ¿Usted piensa que Dios en algún momento se va a sorprender que nosotros le contemos alguna cosita que teníamos escondida? Yo creo que Él nos va a mirar y con una sonrisa nos va a decir, sigue hablando, te estaba esperando. Yo te hice, Claudio, no te olvides. Yo sé que andáis medio, pero yo te hice, háblame. ¿Matecito? ¿Cafecito? No nos conmueve que otros hayan muerto y nosotros tenemos gratis la entrada al lugar que estaba prohibida. ¿Cuántos tienen maná en la casa? ¿Cuántos tienen la vara, que es la presencia del Espíritu Santo en su hogar? ¿Cuántos quieren desmantelar la iglesia y llevarse lo que realmente importa? Porque dentro del lugar santísimo lo que hay es maná, la vara, y ahora están las tablas del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué refleja eso? ¿Qué significa? Significa obediencia. No podemos estar en paz con Dios, y lo voy a repetir. ¿Hay alguien que quiere estar en paz con Dios en este lugar? No tiene sentido venir a la iglesia si que uno no quiere estar en paz con Dios. No tiene sentido que cante muy bonito, que toque muy bonito, que le dé a la batería muy bonito, prum, pam, param, pam, pam, pum, rachum, si no salgo en paz con Dios.
No tiene sentido que cante y levante las manos y derrame lágrimas si no estoy en paz con Dios. Pero la paz con Dios tiene un nombre: obediencia. Juan 14:15, Jesús dice claramente, por favor escúchenme, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y mis mandamientos no son para fregarlos. Mis mandamientos es para cuidarlos. Muchos piensan que Dios coloca mandamientos y coloca el no haga esto porque quiere incomodarnos. Y lo único que está haciendo es previniendo que nos vaya mal. Eso es todo. Previniendo que nos vaya mal, que jueguen con nosotros, que nos dejen recuerdos innecesarios. La Biblia, que es la palabra de Dios, fue escrita por 40 personas diferentes en un lapso de 1400, 1500 años. Y en ella está plasmado el corazón de Dios, el cual es la entrada al lugar santísimo, en el cual yo conozco lo que Él quiere que yo haga. ¿Cómo puedo obedecer? Ahora es nuestra oportunidad, mientras estemos en vida, de plasmar esa palabra o esas tablas que están dentro del arca del pacto en nuestro corazón. Lo he conversado últimamente con algunos hermanos y les he preguntado, ¿qué es lo único que nos llevamos de esta vida? ¿Qué es lo único que nos llevamos de esta vida? Desnudo salí del vientre y desnudo volveré al polvo de la tierra. Jehová Dios, Jehová quitó. Está bien. ¿Pero qué nos llevamos? ¿Habrá algo que nos llevamos? El conocimiento de la palabra. Porque cuando veamos que se detuvo nuestro corazón y nuestra alma salió, la palabra no se nos va a olvidar. Ahí nos sirven las clases de computación, ahí nos sirven las clases de mecánica, aunque son muy buenos los amigos mecánicos. Ahí nos sirven las clases de música. Ahí lo único que sirvió el haber memorizado la palabra. Y cuando veamos salir, Señor, envía a tu ángel para que en tus alas me lleve a tu presencia. Ay, qué lindo. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú infundirás aliento. Y sea lo que sea que se empiece a ver, si hay palabra, la palabra nos va a ir dando los pasos. Algunos van a decir, bueno, no sabía mucho, pero Jehová mi pastor, nada me faltará. También se vale. Pero algunos no van a tener que decir, sino, ¿qué es esto? ¿Qué? Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, el llanto. Pero Iglesia Creekside va a tener palabra, porque todos los días se levantaba a recoger maná. Todos los días. ¿Cuántos quieren levantarse a recoger maná? ¿Cuántos quieren levantarse a tomar la vara, que es la dirección del Espíritu Santo? Preguntarle, Espíritu Santo, ¿tú crees que debo engañar hoy día? No, hija, yo creo que no. Entonces no. Y por último, los mandamientos, las tablas. Señor, fíjate que estoy siendo tentado. ¿Y memorizaste mi palabra? Porque el arma que yo te dejé es escrito está. Si tú no lo crees, te van a dar vuelta. Pero si hay un escrito está, yo te voy a apoyar. Y miren, mis hermanos, si nosotros realmente estuviéramos en el lugar santísimo, yo creo que todo cambiaría. Imagínense que de repente llegue mi esposa o su esposo y le diga, mi amor, estoy en el lugar santísimo, espérame. Pero de verdad el lugar santísimo. Yo le he dicho a mi esposa, lo que más a mí me ha asombrado de la búsqueda de ella con el Señor eran cuando oraban por internet, por Zoom. Los lunes oraban. Y yo me quedaba con los niños, cerraba la puerta y era su tiempo de oración con la hermana. Y yo escuchaba a esa mujer orando, Dios mío santo, Dios, yo no era nada. Y con una y padre, y lloraba, y lloraba, y oraba, y oraba. Y decía, Señor, ella debería ser la pastora, Señor.
Tú sabes que yo soy más conservador, yo, Padre amado, amantísimos. No, ella, y moqueaba y lloraba. Y decía, hasta a mí me dan ganas de llorar, de escucharla. Decía, no, eso es sincero lo que está pasando ahí. Porque tenía su intimidad con el Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que siempre, que solamente llorando hay que ser. Es que yo conozco a mi esposa. Ella se derramaba. Amada iglesia, termino con esto. Si se rajó la cortina para entrar al lugar santísimo, que antes muchos morían por acercarse o tocarlo, no podían ni mirarlo, y ahora hay maná, está la vara, está las tablas. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, el maná, ¿qué representa? La dependencia de Dios. La dependencia de Dios, el necesitar de Dios. La vara, ¿qué? El Espíritu Santo. Las obras que hacía la vara de Aarón, no las hacía Aarón, las hacía Dios a través de su Espíritu. Yo quiero salir de mi casa con la vara. No es la de Harry Potter, ¿ok? Es la vara del Espíritu Santo, la que Él me va protegiendo, la que Él me va abriendo paso. Y tercero, la palabra. Ahí estaban los 10 mandamientos, las tablas ahí. Y yo todos los días quiero entrar y recordarme, verdad que usted me dijo esto. Y si salgo para afuera y se me presenta el chamungo, escrito está, out. Listo. No, pastor, estoy viendo una sombra en el techo. Mi hermano, ¿y dónde está su escrito está? Así le voy a decir yo, ¿ok? ¿Dónde está su escrito está? A ver, ¿cuál escrito está sería ahí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué más? Ya como que ya la ganó el enemigo, no, ya. No, hay que reprender primero. Yo el otro día me dio risa porque estaba acá y veía el video de estos que hago semanalmente y llamé al enemigo cucaracha. Mi hermano, es creación de Dios. Yo siempre digo, si hay un sonido, estoy orando, estoy molestando, o sea, un sonido, me voy a alterar. No, ya córtenla, estoy conversando con mi Señor. Si reto a mis niños porque me molestan, ¿no voy a retar lo otro? Estoy hablando con el Señor, con el Creador del cielo y la tierra. Es un asunto de autoridad. Todas las iglesias que andan estudiando el espiritismo se transforman en iglesias espiritistas. Las iglesias que ponen sus ojos en el autor y el consumador de la fe y del universo y de todo lo que hay, no tienen tiempo para esas cosas. Cuando se les presentan, la sangre de Cristo, te reprendo. Toda rodilla se postra al nombre de Jesucristo. Jesucristo, uy, qué lindo suena, Jesucristo. Y empieza uno hasta a hablar con autoridad, porque anda entrando al lugar santísimo. Pero no estaremos entrando a los bares, no estaremos entrando quizás a casas inadecuadas. Cuando la invitación es entrar al lugar santísimo, venga mi hijo, ya, abrí la puerta. Pónganse de pie, por favor.